Hola y bienvenidos. A ver, da igual si fabricamos un tornillo o un cohete. En cualquier proceso hay una pregunta clave. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Es nuestro proceso lo suficientemente bueno? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno con la capacidad de proceso, que es básicamente la herramienta que nos permite medir qué tan cerca estamos de la perfección. Y lo que es más importante, nos da un mapa para llegar a ella. Para que entendamos la magnitud de esto, pensemos en algo donde el error simplemente no es una opción: la fabricación de marcapasos. Aquí no hay margen para un casi bien. Un fallo minúsculo, una desviación casi invisible y las consecuencias pueden ser terribles. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo podemos estar seguros, pero seguros de verdad, de que cada marcapasos que sale de la línea es absolutamente perfecto? Pues la respuesta está en entender y dominar el proceso de fabricación. Aquí está nuestra hoja de ruta para hoy. Empezaremos por el objetivo final, esa admisión casi utópica de cero defectos. Después vamos a poner las reglas del juego sobre la mesa, los conceptos básicos, ¿vale? Y una vez que tengamos eso claro, nos lanzaremos a calcular los dos indicadores clave, el CP y el CPK. Con ellos en la mano haremos un diagnóstico y, por supuesto, diseñaremos un plan de mejora. La misión es simple y a la vez increíblemente ambiciosa. Cero defectos. Pero a ver, ¿cómo se llega a eso? Desde luego no se consigue solo con inspeccionar el producto al final. El verdadero secreto, la clave de todo, está en entender el proceso desde dentro, conocer su comportamiento natural, su ADN, por así decirlo. Y eso es, en esencia, la capacidad de proceso. Vale, vamos al lío. Antes de empezar a medir y a calcular, tenemos que sentar unas bases. Es fundamental que entendamos los conceptos clave, el razonamiento teórico que hay detrás de todo este análisis. Si no, los números no tendrán sentido. El primer concepto, y quizá el más importante, es la variabilidad. A ver, seamos realistas, ningún proceso repite algo de forma 100% idéntica una y otra vez. Siempre hay pequeñas diferencias. En los marcapasos, por ejemplo, podría ser una diferencia de segundos en la duración de la batería o una microvariación en la intensidad del impulso. Esa dispersión es la variabilidad y es el enemigo número uno de la consistencia. Y luego tenemos los límites de especificación. Estas son las líneas rojas, las fronteras que, bajo ningún concepto, podemos cruzar. Para un marcapasos, el límite inferior podría ser la duración mínima que la batería debe tener para ser segura, y el superior, la potencia máxima para no causar daño. Estas son las reglas del juego y son inamovibles. Para que todo esto no se quede en algo abstracto, vamos a usar una analogía muy sencilla que nos va a acompañar en todo el análisis. Vamos a imaginar que nuestro proceso es un coche, y los límites de especificación son los carriles de la autopista. Fácil, ¿verdad? Con esta analogía en mente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es de pura lógica. ¿Cabe nuestro coche en el carril? Dicho de otro modo, ¿nuestro proceso tiene el potencial teórico para cumplir con lo que se le pide? Pues justo eso es lo que mide nuestro primer indicador, el CP. La fórmula del CP es súper intuitiva si pensamos en el coche. Lo que hace es comparar el ancho del camino, o sea, la distancia entre nuestros límites, con el ancho del coche. ¿Y qué es el ancho del coche? Pues es la variabilidad de nuestro proceso, que estadísticamente se representa como 6 veces su desviación estándar, o 6 sigma. Pensemos que es como el espacio que ocupa el coche si contamos sus pequeños balanceos. Para verlo en acción, vamos a dejar por un momento los marcapasos y aplicarlo a un caso práctico, una empresa que reparte piezas de vehículos. Aunque aquí no hay vidas en juego, para un negocio la puntualidad es crítica. Esta empresa se compromete a entregar entre 20 y 30 minutos. Esa es su autopista. Y sabemos que la desviación estándar de sus tiempos, su balanceo, es de 1,35 minutos. Venga, vamos a calcular. Primero, el ancho de la autopista, 30 menos 20, nos da 10 minutos de margen. Luego, el ancho del coche, 6 por 1,35, que da 8,1. Y ahora simplemente dividimos uno entre otro. Y el resultado es 1,23. Este numerito, así, sin más, ya nos está contando una historia muy importante sobre el potencial que tiene este servicio de reparto. Pero claro, ¿qué significa exactamente 1,23? Pues mira, si nos vamos a una tabla estándar, vemos que hay varias categorías. Cualquier cosa por debajo de 0,1 significaría que el coche es más ancho que el carril, un desastre. Nuestro 1,23 cae en la clase 2, adecuado, pero requiere control estricto. Volviendo a nuestra analogía, esto significa que el coche cabe en el carril, bien, pero justito. No hay mucho margen. Hay potencial, sí, pero cualquier despiste puede ser un problema. Y aquí viene el punto crucial, la madre del cordero. Saber que el coche cabe es solo la mitad de la historia. Es que es la mitad fácil. La pregunta de verdad es: ¿estamos conduciendo por el centro del carril o nos estamos yendo peligrosamente hacia la cuneta? Y para responder a eso, necesitamos nuestro segundo indicador, el CPK, que mide el rendimiento real.
El CPK es mucho más listo. No solo mira el ancho, sino también la posición del coche. Lo que hace es medir la distancia desde el centro de nuestro coche, que es la media del proceso, en este caso 26,2 minutos, hasta cada uno de los bordes de la carretera. Mide la distancia al borde derecho, mide la distancia al borde izquierdo y, como es muy precavido, se queda con la peor de las dos, con la distancia más corta. Vamos a hacerlo. La distancia al límite de arriba, el de los 30 minutos, nos da 0,94. La distancia al límite de abajo, el de 20 minutos, nos da 1,53. Como el CPK siempre se pone en el peor de los casos, para estar seguros, nos tenemos que quedar con el valor más bajo de los dos. Y ahí lo tenemos. El CPK es 0,94. Este número ya no es el potencial teórico, no. Este número es la foto de la realidad. Es cómo está funcionando el servicio de reparto ahora mismo. Y ahora llega lo más interesante. Ya tenemos las dos piezas del puzzle, CRIBS y CPK. Ahora toca juntarlas, interpretar qué nos están diciendo y, a partir de ahí, hacer un diagnóstico y trazar un plan. Y esta comparación lo deja clarísimo. El potencial, el CPJ de 1,23, nos decía, tranquilos, el coche cabe. Pero la realidad, el CPK de 0,94, nos grita, cuidado, el coche está descentrado, se va a salir por la derecha. El diagnóstico, por tanto, es bastante claro. Primero, un CPK por debajo de 1 significa que el proceso está fallando, o sea que algunas entregas están llegando tarde. Segundo, el hecho de que el CP sea bastante más alto que el CPK nos confirma que el problema no es el ancho del coche, sino que no está centrado. Y tercero, podemos señalar al culpable. La media de 26,2 minutos está peligrosamente cerca del límite de 30 minutos. Si el diagnóstico es claro, el plan de mejora casi se escribe solo. Lo primero, lo urgente, es centrar el proceso. Hay que tomar medidas para bajar ese tiempo medio de entrega y alejarlo del borde. Y lo segundo, ya pensando a largo plazo, es reducir la variabilidad. Hacer el coche un poco más estrecho para que tenga más holgura en el futuro. La gran lección de todo esto es que estas métricas, CPI y CPK, no son solo números para poner en un informe que nadie lee. Para nada. Son auténticas herramientas de diagnóstico. Son como una radiografía de nuestro proceso que nos dice exactamente dónde duele y qué tenemos que hacer para curarlo. Al final, todo esto se reduce a una mentalidad. La calidad no es una meta que se cruza y ya está, se acabó. Es un viaje, un proceso constante de medir, analizar, entender y mejorar. Y esto vale para fabricar marcapasos, para repartir piezas y para casi todo en la vida. Y para terminar, lanzo una pregunta al aire. Hemos hablado de fábricas y de logística, pero esta forma de pensar, este razonamiento, se puede aplicar a muchísimas cosas. Pensemos un momento, ¿qué procesos de nuestro día a día, en el trabajo o incluso en lo personal, podrían mejorar si les hiciéramos este tipo de chequeo? Ahí lo dejo.